Bueno, continuamos entonces con el tema este dedicado a planificación, si queréis, de redes o redes en tiempo real. En general, a la hora de la verdad vamos a hablar sobre todo de su planificación, ¿eh? Pero estamos viendo una serie de conceptos introductorios y de entre esos conceptos introductorios habíamos acabado hablando un poco sobre control de transmisión, en particular introduciendo los conceptos de control externo y control autónomo que ya habíamos dicho que estaban planteados en términos relativos a el subsistema de comunicaciones, a la red, dicho desde otro punto de vista. Muy bien, entonces vamos a continuar a partir de este punto donde lo dejamos y lo hacemos pues pasando a una reflexión sobre las posibles combinaciones que puede haber entre esto último que hemos visto, el control de transmisión, ya digo externo o autónomo, y el tipo de red. Y cuando hablamos de tipo de red, aquí nos estamos refiriendo a a la clasificación que habíamos hecho de redes event triggered, time triggered. ¿Vale? Muy bien, pues en principio caben las cuatro combinaciones. Tenemos dos tipos de redes, time triggered, event triggered, y tenemos dos tipos de control de transmisión. Pues en principio, como digo, caben las cuatro combinaciones. Veamos cuáles serían. En primer lugar, tendríamos lo que sería una red event triggered, disparada por eventos, que tuviera un control externo. Bueno, esto es el caso paradigmático en redes event triggered, ¿eh? Las redes event triggered normalmente se corresponden con esta combinación, porque es lo que es natural. Si tenemos una red que es disparada por eventos, quiere decir que los eventos, ¿dónde ocurren? Pues ocurren en la capa de aplicación, más que en la capa de aplicación, en la propia aplicación, ¿vale? En la propia aplicación. Entonces es la aplicación la que de repente le dice a la red, oye, que quiero enviar esto, ¿no? Al subsistema de comunicaciones, oye, que quiero enviar esto. Entonces, claramente, estas dos cosas van muy bien juntas, ¿no? Porque tengo unos eventos que son los que disparan las peticiones de transmisión de la información y un control externo, porque es desde esa aplicación desde donde se provoca el inicio de las transmisiones, ¿vale? Muy bien, la segunda combinación también es muy natural. Es la natural cuando tenemos redes que se llaman de tipo time triggered. En las redes time triggered, acordaros que básicamente lo que tenemos es un reparto del tiempo de tal manera que las transmisiones son disparadas por el valor del tiempo. En este instante temporal, a las 10 de la mañana, toca transmitir tal cosa o le toca transmitir a tal nodo tal tipo de mensaje, ¿no? Bueno, pues eso encaja muy bien con el control autónomo. Recuerdo que en el control autónomo es el propio subsistema de comunicaciones quien toma las decisiones de en qué momento tiene que transmitir cada cosa. Bueno, como digo, van muy bien una cosa con la otra porque precisamente la aplicación no sabe nada de todo esto. La aplicación, por así decirlo, simplemente pone las cosas en la red y la red es la que tiene sus horarios. Es la que tiene sus horarios y es la que dice, bueno, pues ahora toca transmitir este mensaje, pues lo cojo, ¿no? Digamos, la aplicación lo pone cuando le da la gana y, digamos, el subsistema de comunicaciones lo envía cuando toca, ¿no? Si queréis, en este caso podemos ver el subsistema de comunicaciones, la red, como un sistema de trenes, ¿no? El sistema ferroviario. Entonces, tú eres un usuario, entonces tú eres la aplicación y entonces tú llegas y pones una cosa en la estación, muy bien, pero es el propio sistema ferroviario el que coge esa cosa y la mete en un tren, ¿vale? ¿En qué tren? En el que le toca. Lo resuelve autónomamente. Estas dos combinaciones son menos naturales, ¿vale? Son menos naturales. Como se indica en este comentario de aquí, son las aproximaciones habituales para combinar los dos mundos, ¿vale? Son menos naturales y por eso se habla de combinación entre event triggered y time triggered. Veamos entonces de qué estaríamos hablando. Empecemos por la última, que dentro de lo que cabe es, yo diría, más fácil de entender, más intuitiva. Fijaros, Time Triggered Network with External Control, ¿vale? Es decir, que en la red las comunicaciones están disparadas por tiempo, muy bien, pero el control es externo, es decir, las órdenes de iniciar las transmisiones provienen de fuera de la red, es decir, provienen de las aplicaciones que se ejecutan
en cada uno de los nodos. Muy bien. Entonces, ¿esto qué querría decir? Si la red tiene que ser time triggered, es decir, si realmente el instante en el cual vamos a iniciar la transmisión tiene que coincidir con un instante temporal debidamente sincronizado con los demás nodos para que no haya un conflicto en el uso de la red, claramente es la aplicación la que tiene la información sobre en qué momento hay que transmitir cada cosa. ¿Vale? Entonces es la aplicación desde fuera la que dice, ahora son las 10, ahora te envío esto y tú lo envías en ese momento. ¿De acuerdo? Pero consigues, a base de que la aplicación se encargue, si queréis, de organizar las cosas de manera time triggered, que el conjunto del sistema trabaje de manera time triggered, a pesar de que la red simplemente en cada momento transmite lo que le llega. No tiene, digamos, ninguna idea de cuál es el tiempo en este momento. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, entonces, esta combinación es posiblemente la más rara, ¿vale? Porque tú dices, Event Triggered Network with Autonomous Control. Claro, Autonomous Control, claramente, con lo que hemos estado hablando, es una cosa que tenemos fácil de entender cuando pensamos en Time Triggered. Por esa idea de horarios, ¿no? Por esa idea de que, bueno, yo soy la red y yo decido cuándo envío. Entonces yo tengo mis horarios y envío cuando yo quiero, cuando está previsto. Cuando yo quiero, no, cuando está previsto. ¿Eh? Y no me vengas con historias. Por eso soy autónomo, ¿vale? Entonces de repente estamos diciendo Event Trigger. Event Trigger, o sea, la red tiene que seguir siendo tiene que ser Event Trigger, pero tiene control autónomo. Es una cosa un poco rara, ¿no? Y efectivamente, por así decirlo, esta combinación es, bueno, está ahí un poco estirando los conceptos, un poco. Entonces, la idea sería la siguiente, que tú tienes una red event triggered, claro, esto es lo que dice aquí, event triggered, quiere decir que realmente las transmisiones son disparadas por eventos, se produce un evento y eso provoca una petición de transmisión, repito, se produce un evento y eso indica una petición de transmisión de información, ¿vale? Y esta información se va a transmitir pues, lo antes que sea posible. Pero si hay control autónomo, ¿qué quiere decir? Que básicamente la red hace algún tipo, por así decirlo, de filtrado, ¿vale? Hace algún tipo de gestión de esta información, que la red no obedece, por así decirlo, instantáneamente a lo que le pueda decir la aplicación, ¿no? La aplicación, hay un evento, quiero que envíes esto, sí, pero la red dice, un momento. ¿Y ese un momento en qué se traduce? Pues se puede traducir, por ejemplo, en la presencia de lo que se llaman servidores, predefinidos en cada uno de los nodos. De tal forma que lo que hacen es que, vale, la aplicación en un nodo dice, yo ahora quiero transmitir, esto es un evento y yo quiero transmitir, vale, y entonces esto llega al subsistema de comunicaciones. El subsistema de comunicaciones no es que vaya a decir esto se va a enviar a las 10, sino que a lo mejor tiene unas cuotas y dice, mira, yo a ti ya no te puedo dar mensajes, tantos mensajes de momento porque ya has enviado tantos, entonces ahora se lo doy a este otro, ¿vale? O mira, ahora mismo el ancho de banda que tenía este nodo para transmitir es demasiado, ya está pasado, entonces ahora tenemos que dejar pasar un rato, ¿vale? Algún tipo de gestión, algún tipo de filtrado en ese sentido de matizado de las órdenes que recibe, de tal manera que, por ejemplo, se consiga pues que el tráfico en el canal pues no ocupe todo el ancho de banda, que cubra, que tenga ciertas propiedades temporales, etcétera. Bueno, simplemente entonces quedaros con esto. Este es el típico concepto que tiene una importancia menor, muy menor en esta asignatura, y que explicarlo lleva un rato porque es raro, ¿vale? Entonces quedaros con esta idea de que, bueno, esto está aquí, el que lo haya pillado perfecto y el que no, pues yo prefiero no dedicarle más tiempo. Muy bien, continuamos entonces y lo hacemos hablando de otro concepto, que sería el concepto de flujo de la información, ¿vale? De flujo de la información. Y en este apartado, ¿de qué vamos a hablar? Pues básicamente vamos a hablar de cómo se produce eso, el flujo de la información a lo largo de la transmisión de los mensajes, a lo largo de la transmisión de los mensajes. Y lo vamos a ver pensando en términos de cómo podemos, o sea, por el impacto que tiene esto, en cómo podemos calcular el retardo end-to-end. ¿Por qué esto es importante? Os recuerdo. Estamos en un contexto en el cual nos estamos preocupando por la respuesta en tiempo real del sistema, en concreto de la red. Y para ello es fundamental ser capaz de calcular el retardo end-to-end, el tiempo total que pasa desde que yo mando que se transmita un mensaje desde una aplicación en un nodo hasta que la aplicación en otro nodo recibe esa información. ¿Vale?
Bueno, pues eso va a depender evidentemente de cómo fluye la información entre las diferentes entidades implicadas. La aplicación, el subsistema de comunicaciones en el nodo que transmite, el subsistema de comunicaciones en el nodo que recibe y, por supuesto, la aplicación en el nodo que recibe. ¿Vale? Veamos cómo es eso. En el caso de que tengamos una red de tipo Event Triggered con control externo, que estos son, como decía, una de las combinaciones naturales. Una de las combinaciones naturales es la red Event Triggered con control externo. Bueno, en el caso de que tengamos esto, básicamente la información va a fluir de qué manera. Pues primero cojo la información que tenía en la aplicación, la paso al subsistema de comunicaciones, la convierte en un mensaje, intenta entrar en el canal, etcétera, etcétera. Entonces, si yo tengo que calcular el retardo end-to-end, ¿qué tengo aquí? Pues una situación en la cual las transacciones, os recuerdo, las transacciones eran todas las operaciones con la red, las transacciones o cualquier transacción se compone de una serie de acciones elementales que son ejecutadas, que son realizadas en secuencia, una detrás de otra, y de manera que cuando concluye una, empieza inmediatamente la siguiente. Muy importante, cuando concluye una, empieza inmediatamente lo siguiente. Y esto se corresponde un poco con aquello que habíamos hecho al principio de este tema, de decir, bueno, yo quiero transmitir de aquí a aquí, pues ¿cuáles son los tiempos que pasan? Pues en primer lugar tengo un tiempo de encolado en el nodo que transmite. Luego tengo un tiempo de espera, lo que llamamos tiempo, retardo de acceso, un tiempo de espera que el canal esté libre. Luego tengo un tiempo de transmisión del mensaje una vez que el canal ha quedado libre. Y luego finalmente tengo un tiempo de desencolado en el dispositivo que ha recibido, en el nodo que ha recibido. ¿Vale? Entonces, estos tiempos, como digo, que se corresponden a cada una de estas acciones, empieza cada uno de ellos justo cuando termina el anterior, porque es justo desde el momento en que encolo que empiezo a esperar por el canal. Es justo en el momento en que el canal está disponible que empiezo a transmitir y es justo en el momento en que ha acabado la transmisión que empiezo a desencolar. ¿De acuerdo? Muy bien. Todo esto muy natural y muy intuitivo desde mi punto de vista. Vamos entonces a ver qué es lo que ocurre en este otro tipo de redes, ¿no? Redes de tipo time triggered, ¿vale? Que tienen control autónomo. Es la otra de las 4 combinaciones que acabamos de ver que tiene, digamos, una naturaleza intuitiva, natural. La otra combinación que va muy bien una cosa con la otra, ¿vale? Pues bien, entonces, ¿aquí qué es lo que va a ocurrir? Aquí lo que va a ocurrir es que la aplicación, ¿os acordáis?, va a escribir en un buffer en el propio nodo, de tal manera que la red va a ser autónoma y va a recoger la información desde ese buffer cuando le toque, no cuando le imponga la aplicación, sino cuando le toque. Por eso tiene control autónomo. Por eso decimos que las acciones elementales que hacen falta para hacer estas operaciones y que ocurren tanto en el transmisor como en la red como en el receptor, están desacopladas y ocurren cada una de ellas a su ritmo, a un ritmo que tiene que ser el adecuado, pero a su ritmo, ¿vale? Están desacopladas. ¿Por qué? Pues porque yo pongo, si soy la tarea A, que se está ejecutando en el nodo 1, el gráfico me vale igual, el gráfico es el mismo, pero ahora estamos mostrando cómo sería el comportamiento temporal de cada una de las acciones, en el caso time triggered. Bueno, pues yo como nodo 1 cojo la tarea A, la ejecuto. Cuando esta termina, se supone que esto ha generado un mensaje. Estas son hipótesis que están aquí implícitas. Esta tarea está generando un mensaje. Cuando acaba, se ha generado el mensaje, ¿vale? Y ese mensaje se ha puesto en el canal, ¿vale? Bueno, puede ser que ese mensaje se empiece a transmitir justo en el momento en el cual la tarea lo ha puesto en el buffer de transmisión, ¿vale? Puede ser que sea justo en ese momento. Esto se correspondería a las 10:30 sale el tren y yo llego a la estación a las 10:30. Como he llegado a las 10:30, entro justo en el vagón y el tren se va. En consecuencia, yo tengo un aprovechamiento muy grande de los recursos, ¿vale? Porque he acabado justo en el momento para que ocurra lo siguiente en ese mismo instante. Y exactamente lo mismo ocurre aquí. Aquí llega el mensaje y esta tarea B está justo empezando a activarse para
coger el valor de este mensaje y recogerlo, ¿vale? Es decir, llego a la estación y justo en ese momento, digamos, llega el taxi y yo me meto en el taxi, ¿vale? Muy bien. ¿Qué tenemos en este caso de aquí? Bueno, pues que también podría ocurrir que yo llego a la estación demasiado pronto, y el tren sale a las 10:30, pero he llegado a menos cuarto y entonces tengo que estar un cuarto de hora esperando. No se va a transmitir el mensaje cuando a mí me dé la gana, se va a transmitir cuando el canal, cuando el subsistema de comunicaciones tenga previsto hacerlo, ¿vale? Y lo mismo aquí. Llega a la estación, ¿no? Y el taxi no ha llegado todavía y tengo que esperar por lo mismo. Pues en este caso, la red ha terminado de enviar el mensaje, pero en cambio la aplicación todavía no ha disparado la tarea B como para estar preparada para recoger lo que ha llegado, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre en este tipo de sistemas? Pues que eso, que las acciones están desacopladas porque cada uno las hace a su manera. Este nodo tiene su plan y la red tiene su plan autónomo, ¿vale? Muy bien. Si quiero aprovechar mucho el tiempo, tengo que coordinar muy bien lo que hace cada uno de ellos. Y si no lo coordino muy bien, pues malgasto bastante tiempo, ¿vale? Aquí tengo la red sin hacer nada mientras espera a que sea el momento de transmitir el mensaje cuando lo podría haber transmitido antes, ¿vale? Para ello, entonces, para conseguir esa elevada eficiencia que se traduce en evitar grandes retardos, os recuerdo que el retardo end-to-end es desde aquí hasta aquí. En este caso es desde aquí hasta aquí. Está claro que este retardo end-to-end es mucho más grande en este caso que en este, ¿vale? Bueno, pues para evitar esos grandes retardos y también el famoso jitter, que sabemos que no nos gusta nada porque nos provoca un control de muy baja calidad, evidentemente necesitamos tener una coordinación que implica, entre otras cosas, lo que llamamos control de fase relativo. Y es decir, que todo el mundo tiene que tener una idea de cuál es el tiempo y esos tiempos tienen que estar bien sincronizados. Si están mal sincronizados, pues la hemos fastidiado, ¿vale? Cuanto mejor sincronización de reloj tenga, más probable es que pueda conseguir esto si además organizo las cosas para eso, ¿vale? Si tengo una mala sincronización de reloj, ya no tengo solo el problema de que a lo mejor me he planificado mal, no ajustando bien los tiempos, sino que además, como a lo mejor lo mido mal, resulta que este tío se cree que son las 10:30 aquí. Y entonces para él hay que empezar a transmitir aquí, cuando en realidad las 10:30 para este de aquí eran aquí, ¿vale? Entonces esos son los famosos guard windows, ¿acordáis de las guard windows de las que hablábamos cuando hablábamos de TDMA, ¿vale? Pues claro, si yo tengo una mala sincronización de reloj, aquí tendré un guard window mayor y esto ya no tiene que ver con la planificación, tiene que ver simplemente con la calidad de la sincronización de reloj. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que el flujo de la información en una red de tipo time triggered, bueno, es un poquito más complicado que en una red de tipo event triggered. ¿Por qué? Pues porque para conseguir ese control muy ajustado de esa fase relativa, tengo que tener en cuenta que eso me impone unas restricciones a nivel de arquitectura, porque todo el mundo se tiene que aclarar con todo el mundo, ¿vale? Es lo mismo que cuando hago un sistema de turnos. Si hago un sistema de turnos, todo el mundo tiene que estar muy bien coordinado. En cambio, si es, cuando llegue este, que se vaya el otro, pues cuando llega. Claro, a lo mejor luego pasan otras cosas, pero desde luego es mucho más flexible. Aquí es rígido, todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Por eso, en los sistemas de tipo Time Triggered no se habla solamente de un protocolo Time Triggered, no se habla únicamente de una red time triggered, se habla también de una arquitectura time triggered, porque es preciso que el conjunto del sistema esté diseñado de tal manera que cada una de las partes cumpla con su parte y lo haga en los instantes adecuados. Pues aquí se dice que el sistema en su conjunto tiene que estar diseñado todo junto, ¿no? En su conjunto, ¿no? Tanto la red como los nodos, como las aplicaciones que se ejecutan en los nodos. Por eso, en la historia de TTP, que es, digamos, el protagonista de todo esto que estamos contando en este momento, el famoso Time Trigger Protocol, del cual os hablé en el tema introductorio y que os dije que había sido obra de Kopets, esencialmente, pues las primeras fases de este macro proyecto de investigación fueron el diseño del propio protocolo. Pero posteriormente, cuando este protocolo ya había sido diseñado,
se evolucionó hacia diseñar lo que se llamó en aquel momento la TTA, que es exactamente una implementación concreta de este concepto del Time Triggered Architecture, y es una arquitectura que te permite poner junto todo el diseño del sistema, no únicamente la red. La ventaja es que una vez que esta red ha sido diseñada, y esta red, el conjunto del sistema ha sido diseñado de acuerdo con esta idea de una arquitectura, estos nodos no se van a molestar los unos a los otros, ¿vale? Se consigue lo que se llama composability, ¿vale? Y es que los diferentes componentes tienen comportamientos que son componibles, por así decirlo, componibles, que se pueden componer los unos con los otros porque encajan, como si esto fueran, imaginaos que esto fuera un peine con unos dientes y esto fuera otro peine con otros dientes, ¿no? Pues yo he dicho, a ver, el nodo va a estar planificado aquí y aquí, los mensajes van a estar aquí, esto encaja, ¿vale? No va a haber ningún tipo de conflicto, ¿vale? Si estos mensajes del nodo 1 te estaban planificados aquí y estos estaban aquí, no va a haber nunca interferencia, ¿vale? Son dos piezas que encajan como en un puzzle, mientras que en el caso de una red de tipo Event-Triggered, pues se mezclan, ¿no? Y ahora te toca a ti, ahora me toca a mí, y bueno, y con suerte, pues sí, conseguimos garantizar que todo el mundo va a poder transmitir a tiempo, pero desde luego no de esta forma tan encajada como diferentes piezas de un puzzle. Muy bien. Con eso entonces ya hemos presentado estas ideas de control de transmisión y pasamos a un apartado extra que sería el de la flexibilidad operacional. Cuando hablamos de flexibilidad operacional, estamos hablando de algo que ahora está muy de moda. No está de moda desde hace un año ni desde hace dos, pero digamos que es algo que tiene suficiente complejidad y suficiente proyección de futuro como para que vaya a estar de moda bastante tiempo. Vamos a decirlo así. Esto no va a ser una moda pasajera. Fijaros de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un tipo de atributo del sistema, digamos la flexibilidad operacional o flexibilidad durante la operación, que es especialmente interesante porque ahora mismo y durante muchos años vamos a tener un interés creciente en utilizar los sistemas empotrados distribuidos en lo que llamamos escenarios operacionales de tipo dinámico. Escenarios operacionales de tipo dinámico. ¿Y esto qué es? Bueno, pues los escenarios operacionales de tipo dinámico son aquellos en los cuales podemos tener condiciones que van cambiando durante la operación del sistema. Condiciones que van a ir cambiando durante la operación del sistema. ¿Y cuáles son esas condiciones? Bueno, entre los diferentes ejemplos de condiciones que pueden cambiar durante la operación del sistema, podemos considerar, por ejemplo, el hecho de que el número de usuarios vaya a cambiar. Usuarios que pueden ser humanos o no. Por ejemplo, un sistema de control de tráfico, un sistema de radar. ¿Qué estaríamos hablando en el caso de los usuarios? Bueno, pues un sistema de control de tráfico, por ejemplo, tráfico aéreo. Pues ahora tenemos un avión y ahora tenemos 200, ¿no? Y eso está cambiando de manera dinámica, ¿sí? Más condiciones que pueden ir cambiando. Pues también puede ir cambiando lo que es el entorno físico. Por ejemplo, esto ocurre en vehículos de forma muy marcada. Por ejemplo, en coches, ¿no? Yo ahora estoy pasando por un entorno en el cual hay mucha interferencia electromagnética, porque estoy pasando por una antena de telefonía, ¿vale? Y de repente, pues, mi sistema de control del coche sufre más interferencia. Bueno, eso es claramente un entorno que está cambiando. Pasa por una zona de baches, donde las vibraciones en el coche van a ser mayores. Muy bien, pero también paso por diferentes zonas en cuanto al tipo de conducción o al tipo de tráfico. Y cuando digo tráfico me refiero al tráfico de coches. Por ejemplo, es muy conocido en este momento en el ámbito de los coches autónomos el problema de que no es lo mismo conducir un coche por una autopista en Alemania, un entorno estructurado, bien mantenido, con un número de estímulos reducido, que conducir un coche por un país donde las reglas de la circulación se respetan relativamente o no hay semáforos o hay un tráfico muy denso. Es obvio que ahí las condiciones son muy distintas. La cantidad de estímulos que va a tener que atender un coche autónomo va a ser mucho mayor. El reto de ser capaz de, digamos, obtener información de las cámaras, por ejemplo, que le puedan estar mostrando el entorno va a ser mucho más grande
en el caso segundo que planteaba que en el primero. Y luego también nos podemos encontrar con sistemas en los cuales hay cambios porque se producen eventos internos dentro del sistema, como por ejemplo averías de parte del sistema o funcionalidad que tiene que ir cambiando, a veces porque son fases de la misión. Esta funcionalidad que puede cambiar puede ser por fases de la misión, ¿vale? Por ejemplo, no es lo mismo el despegue de un avión que cuando ya está en crucero, ¿vale? Hay cosas distintas que atender en las diferentes fases de una misión o cosas internas. De repente ha habido una avería interna que hay que atender o lo que sea. Vale. Todo esto, básicamente, alguno de vosotros puede estar pensando, pero oye, los sistemas hoy en día, hay muchos sistemas de estas características y esto de alguna forma lo tienen resuelto. Sí, pero nosotros aquí ya estamos hablando de otra cosa. Cuando hablamos de flexibilidad operacional, no quiere decir un sistema que es capaz de funcionar en diferentes circunstancias, que si no fuera así estaríamos arreglados, no tendríamos control de tráfico aéreo, no tendríamos coches, no tendríamos aviones que pudieran despegar, etcétera, etcétera. No, estamos hablando de sistemas que son capaces, o mejor dicho, cuando hablamos de esto, nos referimos a esto para a continuación hablar de sistemas que están especialmente adaptados a esto. ¿Y qué quiere decir estar especialmente adaptados a estos posibles cambios en la operación? Pues quiere decir que hacen un uso más eficiente de sus recursos, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente todo esto que os he contado aquí se puede resolver entre comillas muy fácilmente, y digo entre comillas, a base de dimensionar nuestro sistema de manera que sea capaz de atender el peor de estos casos. Claro, si tú tienes un sistema de control de tráfico que es capaz de atender 250.000 aviones al mismo tiempo, bueno, pues ya está. ¿Qué ocurre? Que lo tienes sobredimensionado típicamente, ¿vale? Lo mismo si tengo diferentes condiciones de operación en el entorno, pues entonces yo tengo el sistema capaz de atender a un montón de diferentes condiciones simultáneamente. Pero la realidad es que en cada momento voy a atender a alguna de estas condiciones, ¿vale? Entonces es obvio que el reto está en ser capaz de diseñar sistemas que sean capaces de adaptarse a lo que está ocurriendo de manera que no tengamos que sobredimensionarlos, que dotarlos de un exceso de recursos para ponernos en el peor caso, sino que simplemente ellos sean capaces de ir cambiando lo que van haciendo para las diferentes cosas que se van a ir encontrando, ¿vale? A mí me gusta mucho en este contexto el ejemplo de la nave, interestelar, de la nave interestelar, claramente algo que no está ahora mismo en el estado del arte, pero algo que mucha gente considera que vamos a hacer inevitablemente. Y no estoy hablando necesariamente de una nave interestelar tripulada, antes eran las naves interestelares no tripuladas. Una nave interestelar, por definición, se va a encontrar con un montón de entornos de funcionamiento absolutamente impredecibles, porque el conocimiento que nosotros tenemos de lo que es el espacio entre estrellas y lo que te puedes encontrar ahí, pues es completamente limitado, ¿vale? Entonces, ese tipo de aplicación es un ejemplo muy bueno de, digamos, la frontera a nivel de desafío que supone hacer lo que vamos a contar a continuación. Lo que vamos a contar a continuación básicamente es ser capaz de eso, de adaptarte. Palabras básicas que están saliendo mucho hoy en día en la literatura y en áreas de investigación y que cada vez más hay empresas interesadas en ello, porque claro, a todo el mundo también le interesa poner menos recursos en los sistemas y ser capaces de adaptarse a lo que pueda pasar, son cosas como esto. Adaptación de la calidad de servicio, ¿vale? Graceful degradation, esto es un término clásico en tolerancia a fallos, que es, no es tanto que yo sea capaz de tolerar el fallo como que soy capaz de dejar de hacer cosas menos importantes para atender cosas más importantes que hay, porque eso me permite hacerlo todo más barato, ¿no? Seguir haciéndolo todo exactamente igual es caro, pero dejar de hacer alguna cosa que a lo mejor puedo dejar de hacer para sacrificar esos recursos, para hacer una cosa que de repente se ha vuelto más urgente, bueno, esto es muy interesante a nivel de costes, ¿vale? Y esto es lo que normalmente se denomina graceful degradation. No, no estás igual que estabas, pero sí que lo haces con gracia, sí que lo haces sin darte... Esto es como caer con gracia, ¿no? Pues caes, pero caes de pie, ¿no? Otra palabra típica es survivability, ser capaz de
sobrevivir, que no quiere decir seguir haciéndolo todo perfecto, pero exactamente, te tiras, ¿no? Como me voy a torcer el tobillo, pues me tiro para no rompérmelo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces todo esto es un tema muy amplio y simplemente quiero que sepáis que existe, ¿vale? No nos vamos a meter mucho en la asignatura en ello, pero sí quiero deciros que, claro, esto tiene un reflejo a todos los niveles del sistema. Si yo quiero hacer un sistema adaptativo, ¿vale? Si quiero hacer un sistema adaptativo al nivel que sea, tiene que ser adaptativo en todas las diferentes capas de la arquitectura. Tienen que ser adaptativo en las aplicaciones, pero también tiene que ser adaptativo a nivel de la propia red, ¿vale? Eso es una cosa que habíamos pedido en un proyecto europeo que al final no nos dieron. Son tremendamente competitivos y te dan el proyecto, es casi como si te tocara la lotería. Pero que tenía que ver un poco con eso, con integrar en un proyecto toda una serie de cosas relacionadas con, por una parte, la inteligencia artificial en un coche para tomar decisiones de qué hacer en un momento de emergencia y luego todo lo que era la propia infraestructura, la red interna del vehículo, los nodos internos del vehículo, para que estos a su vez fueran capaces de acompañar esas decisiones con ajustes de sus propios recursos internos, ¿vale? Entonces, la red tendrá que ser capaz también de ajustarse internamente. Eso quiere decir, por ejemplo, ajustar dinámicamente el ancho de banda, ¿vale? Distribuir el ancho de banda disponible entre entre los diferentes mensajes que en un momento pueden aparecer. Claro, si yo tengo un número variable de usuarios, a lo mejor cada uno de estos usuarios, si yo tengo un nuevo avión que me aparece en el sistema de control de tráfico aéreo, pues tengo nuevos mensajes que tengo que enviar para perseguir este avión, para visualizar este avión todo el rato, para comunicarme con él, ¿vale? Si yo tengo un cambio en una fase de una misión, pues también tengo cosas que me están cambiando. De repente tengo que enviar más mensajes para atender el hecho de que ahora tengo bajados los flaps, por decir algo relacionado con el mundo de la aviación, ¿no? Muy bien, pues eso quiere decir que con la misma red, si soy capaz de dinámicamente ir cambiando qué mensajes se envían, ¿vale? Fijaros que hasta ahora, de todo lo que hemos estado hablando, nos hablaba de algo como muy constante. ¿Os acordáis que decíamos control de temperatura en una habitación? Bueno, pues cada segundo enviamos este valor. Cada segundo hasta el final de los días de este pobre sistema. Este sistema va a morirse enviando un mensaje del sensor cada segundo, siempre. Aquí estamos hablando de algo muy diferente. Bueno, ahora el control de temperatura de la habitación ya no es tan importante porque estamos a punto de darnos la bofetada, ¿vale? Por lo tanto, vamos a dejar de enviar este mensaje de la temperatura durante un tiempo y vamos a dedicar ese ancho de banda a enviar otras cosas. Pero claro, hacerlo cumpliendo los requisitos de tiempo real. Bueno, nosotros hemos dedicado un tiempo en investigación a estas cuestiones y seguimos trabajando en este tipo de temas y, por supuesto, si a alguien le interesara, pues tenemos información y podemos hablar de ella, aunque soy consciente de que ya tenéis bastante con lo que tenéis en el plato, como dicen los americanos. Seguimos entonces y comentamos un poco la relación que existe entre esta idea de la flexibilidad operacional de lo que, perdón, de la relación que existe entre la flexibilidad operacional y el tipo de la red, ¿no? ¿Qué pasa en el tipo de la red? Bueno, fijaros, en las redes de tipo Event Triggered, la flexibilidad es algo que va un poco en el paquete, ¿no? Es algo que viene de fábrica, ¿no? Si es Event Triggered, como la red un poco se apaña en cada momento cuando le piden que envíe algo y dice, ah, pues vas tú, ah, pues voy yo, pues entonces ya tiene una flexibilidad inherente. Ojo, porque eso no quiere decir que todos los problemas de adaptabilidad estén resueltas en estas redes, porque claro, bueno, puede ser, son inherentemente flexibles, pero sigues teniendo el problema de que si de repente tienes mucho más tráfico que tenías antes, tienes que ser capaz de mantener tus garantías de respuesta en tiempo real. Si yo lo peto aquí con mensajes en un sistema de event triggered, al final no voy a ser capaz de dar abasto, punto. ¿Vale? Pero la flexibilidad está, por lo tanto ya tenemos algo bueno de partida a nivel de flexibilidad. En cambio, ¿qué ocurre en las redes de tipo time triggered? Las redes de tipo time triggered es todo lo contrario, no son nada flexibles, son súper seguras, ¿vale? Son súper seguras, pero no son nada flexibles. Entonces, bueno, la pregunta es, bueno, ¿podemos aprovechar esa flexibilidad, perdón, esa seguridad que me dan las redes de tipo time triggered, esa estabilidad que tienen, esa
predictibilidad, ese determinismo que me ofrecen. Todas esas propiedades buenas que veíamos el martes pasado, ¿no? En aquella balanza, que decíamos, bueno, aquí en este plato las time traders tienen todas estas cosas buenas, ¿no? ¿Podemos aprovecharlo aún así teniendo flexibilidad operacional? Esta es la pregunta, ¿no? Bueno, pues la respuesta es que sí. Bueno, aquí la pregunta está formulada al revés. Es decir, ¿es imposible tener flexibilidad operacional en redes de tipo time tree? Y la respuesta es no, ¿no? Pues bueno, pues sí. Yo lo he dicho al revés. Pues sí, es posible tener flexibilidad en las redes de tipo time tree de varias maneras, ¿no? La manera clásica, que es la que emplean, por ejemplo, aviones, es tener múltiples modos operacionales. Pero ojo, esos modos operacionales son precocinados. Es decir, el sistema ya los tiene. Entonces tú tienes mi modo para despegar. Entonces en el modo para despegar hay estos mensajes que se envían, estos otros dejan de enviarse, no sé qué. Mi modo para cuando tengo el piloto automático puesto. Mi modo para cuando está llevando el avión el comandante. Mi modo para cuando tenemos que aterrizar. ¿Me explico? Entonces son una serie de modos prefijados y el sistema está diseñado, y no es trivial, para ser capaz de cambiar de modo. Ya sabéis que las transiciones no son triviales, no son triviales en las sociedades, por eso hay revoluciones que suelen ser cambios, pero con transiciones un poquito abruptas y a veces desagradables por ponerlo entre comillas. Pues es lo mismo, cambiar de modo en un sistema de control no es trivial, ¿vale? Pero claramente esto, aunque no sea trivial, es mucho más limitado que esta gran idea de la flexibilidad operacional, porque yo tengo un número de modos y están predefinidos. Entonces yo ya los he mirado, los he probado antes y sé que, bueno, yo puedo utilizar este modo, me va a funcionar, puedo utilizar este otro y además tengo debidamente diseñado y típicamente verificado formalmente el cambio de modo. Yo sé que cuando cambio de modo todo va a ir bien. Y la otra posibilidad es hacer una planificación online de ese tráfico periódico. ¿Vale? Esto es más complicado. Esto es más complicado. ¿Vale? Pero uno de los sistemas que lo permite hacer es el que se llama el paradigma FTT, que son las siglas de Flexible Time Triggered Paradigm, pongamos por caso. Flexible Time Triggered Paradigm. Que básicamente lo que tiene es la capacidad de que haya un nodo master, ¿vale? Lo digo muy rápidamente, hay un nodo master que se encarga de cada vez decirle a todos los otros nodos, que son los slaves, desde el slave 1 hasta el slave n, ¿vale? Decirle a todos los slaves quién puede transmitir en las próximas rondas y quién no. Entonces, claro, como el máster es quien le dice a todo el mundo quién puede transmitir y quién no, cada uno de los slaves no tiene que saberlo, ¿vale? Es como tener un sistema de turnos en el cual tú no te sabes tus turnos, sino que tu supervisor cada día te llama a casa y te dice, mira, tienes que venir a las 5, mira, tienes que venir a las 3, mira, hoy no tienes que venir, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que toda la planificación está concentrada aquí y eso es mucho más flexible, ¿vale? Mucho más flexible, porque no lo tiene que saber todo el mundo, no hay que, sino que simplemente con un mensaje periódico le estás diciendo a todo el mundo qué le toca hacer en cada momento, ¿vale? Muy bien, pues con eso damos por terminado este primer apartado del tema dedicado a los conceptos básicos de tiempo real o de respuesta en tiempo real en redes y aterrizamos ahora ya en este segundo apartado que ya está centrado en la planificación del tráfico. Muy bien. Vamos entonces a aprovechar este cambio de tercio para hacer la pausa habitual. Entonces voy a detener el vídeo y como siempre pues tenemos 5 minutillos para descansar. Nos vemos entonces a las 6:40. Hasta dentro de un momento. Perfecto, hasta ahora. Hasta ahora.